¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos nuevamente a Espacio E, su programa de reforzamiento escolar solidario, que tiene como finalidad fortalecer los conocimientos adquiridos a lo largo de la secundaria. Estas clases tienen como objetivo fortalecer sus conocimientos tanto en lengua y literatura como en matemáticas. Recordemos que en la clase anterior hablábamos de las modalidades del verbo, estudiamos los accidentes, tanto la conjugación verbal, el tiempo pasado, presente y futuro, estudiamos el modo y tiempo, el número y persona, la forma simple, la forma compuesta y las perífrasis verbales. En esta clase vamos a continuar hablando del verbo, pero dentro de su función como núcleo del predicado. Entonces vamos a analizar hoy el enunciado, tanto simple como compuesto. Sol de invierno. Cuando ha llovido toda la mañana y el sol de pronto asoma y dora el llano y parece que el ángel del verano cae sobre el invierno y lucha y gana, y el cielo se abre, el campo se engalana, y el viento barre hasta el confín lejano, para mirar del sol el rostro ufano. Con cuánto gozo te abro mi ventana. Como pudieron observar al inicio del programa, presentamos un fragmento del poema de José Coronel Urtecho, Sol de invierno. Como observamos en el fragmento, encontramos un conjunto de verbos conjugados. Vamos a identificarlos. En este fragmento encontramos las siguientes formas verbales. Ha llovido, que es una forma verbal compuesta. Recordemos el verbo haber más el participio, que conforman un solo núcleo verbal. El siguiente es asoma, dora, parece, cae, lucha, gana, abre, engalana, barre y abro. Observemos que tenemos una forma verbal en infinitivo, que es el verbo mirar, pero no lo consideramos una forma verbal conjugada. Miren, la terminación está en infinitivo, solamente estamos considerando las formas verbales conjugadas, es decir, las que tienen un tiempo, un modo y un número y persona. En el siguiente caso, podríamos confundir la palabra gozo como si fuera del verbo gozar, pero está comportándose como un sustantivo. Lo que se le está anteponiendo es un cuantificador, que es un modificador directo. Es un sustantivo, no lo confundamos con el verbo gozar. Es válido hacer esta aclaración en relación con la identificación de las categorías gramaticales. Bien, ahora vamos a recordar las características del enunciado a través de estos ejemplos. El enunciado tiene una unidad tonal, una unidad semántica y una independencia sintáctica. Vean la diferencia entre buenos días hay una exclamación, ¿cómo están? Es una interrogación. Espero que aprovechen al máximo las teleclases, es una oración aseverativa. Muy bien, buenos días. Marcamos entonces a través de este símbolo ortográfico que es la exclamación, marcamos que hay un enunciado, pero no tiene forma verbal conjugada. Por lo tanto, es un enunciado no oracional. Y utilizamos esa simbología, que quiere decir enunciado no oracional. No hay ninguna forma verbal conjugada, pero posee unidad de sentido. Continuemos con el siguiente enunciado. Comienza con mayúscula y tiene un signo de interrogación y cierra con el signo de interrogación, pero tiene una forma verbal conjugada, por lo tanto es un enunciado oracional simple. Enunciado oracional simple. Vamos al siguiente enunciado. No tenemos ningún signo ortográfico como la exclamación y el signo de interrogación, pero comienza con mayúscula y termina con punto. Puede ser punto y seguido o punto final. En este caso, este punto final nos está indicando el fin del enunciado. A continuación, vamos a ver cuántas formas verbales conjugadas encontramos en esta frase.
Tenemos del verbo esperar. Espero, yo espero que ustedes aprovechen forma verbal conjugada. ¿Cuántas tenemos aquí? Espero es una forma verbal conjugada, aprovechen es la segunda forma verbal conjugada. Si tenemos más de 2 formas verbales conjugadas, entonces podemos clasificar este enunciado como enunciado oracional compuesto. Enunciado oracional compuesto. Concepto de enunciado. Un enunciado es un conjunto de palabras que se combinan entre sí para expresar una idea. Los enunciados tienen las siguientes características. Sentido completo. Los enunciados expresan una idea en forma de afirmación, pregunta, exclamación. Entonación independiente. Cada enunciado se pronuncia con una melodía o entonación cerrada e independiente de otros enunciados. Final marcado. En el lenguaje escrito, el final del enunciado se marca con un punto o con el cierre de la interrogación o admiración, y en el lenguaje oral con una pausa larga. Clasificación. Enunciado no oracional, oracional. Simple compuesto, no oracional, no lleva forma verbal conjugada. Oracional, simple con una sola forma verbal conjugada. Compuesto, 2 o más formas verbales conjugadas. Los enunciados oracionales se clasifican según el número de formas verbales conjugadas. Si llevan una forma verbal conjugada, se denominan enunciados oracionales simples. Ejemplo, Ana lee mucho, un verbo. El enunciado oracional con 2 o más formas verbales conjugadas se denomina enunciado oracional compuesto. Ejemplo, Ana lee mucho y escribe poemas. 2 verbos. Ana lee mucho y escribe poemas porque le gusta la literatura. 3 verbos. Ahora vamos a estudiar detenidamente la oración. Recordemos que la oración tiene que llevar un verbo en forma conjugada. Las oraciones son unidades de predicación que ponen en relación un sujeto con un predicado verbal. Por ejemplo, en la oración, los bachilleres preparan su ingreso a la universidad. El núcleo del predicado es el verbo prepara, que está en tercera persona del plural, representado en este caso por los bachilleres, que funcionan como sujeto de la oración. ¿Cómo identificamos el sujeto en la oración? Veamos el siguiente ejemplo. Los bachilleres preparan su ingreso a la universidad, coincide en número y persona con el sujeto. Podemos sustituirlo por el pronombre personal. Ellos preparan su ingreso a la universidad. En la siguiente oración, si nosotros cambiamos el género y el número del sujeto, observemos que la oración resulta agramatical. La bachillera preparan su ingreso a la universidad. Aquí estamos demostrando que se ha roto con la concordancia, porque estamos poniendo el sujeto en singular y no coincide con el verbo que está en plural. Sigamos comprobando. Si lo ponemos ahora, pasamos el verbo a forma singular, sí hay coincidencia en número y persona. La bachillera prepara su ingreso a la universidad. Esta es una forma de comprobar la relación que existe entre el núcleo del predicado y el núcleo del sujeto. Continuamos haciendo la dinámica. Si cambiamos el sujeto a la segunda persona del plural, seguimos viendo que hay discordancia. Nosotros preparan su ingreso a la universidad. Por lo tanto, no es correcta la oración. Tendríamos que modificar para que la oración resulte aceptable y gramatical. Nosotros preparamos su ingreso a la universidad.
vamos a recordar las características de la oración. En la oración hay un núcleo del predicado, que es el verbo, y hay un núcleo del sujeto. Son los elementos que están nucleando toda la oración. Ambos núcleos tienen modificadores. Vamos a hablar de los modificadores del núcleo del sujeto. En este caso tenemos la oración: aquellos pantalones viejos son de Luis. Tomemos el siguiente ejemplo. El núcleo del sujeto es pantalones, pero puede aceptar modificadores. Los modificadores que se anteponen al núcleo se llaman determinantes. Pueden ser aquellos pantalones, estos pantalones, los pantalones. También puede ir modificado por adjetivos, ese núcleo. Pantalones viejos, pantalones rotos, pantalones grandes. A esto lo representamos los modificadores con una flechita. Los determinantes se clasifican como modificadores directos y los adjetivos también son modificadores directos. Podríamos tener un modificador indirecto, que puede ser aquellos pantalones de azulón. Por llevar la preposición, se convierten siempre en modificadores del núcleo, pero se les denominan modificadores indirectos. La preposición sirve de elemento entre el núcleo del sujeto y el adjetivo. Vamos a establecer entonces que el núcleo del sujeto con sus modificadores conforman el sintagma nominal en función de sujeto, y el verbo con sus modificadores conforman el sintagma verbal en función de predicado. Análisis sintáctico de los modificadores del núcleo del predicado. Modificadores del predicado: complemento u objeto directo, complemento u objeto indirecto, complemento circunstancial, atributo, agente. Ahora, mis queridos estudiantes, vamos a continuar con el análisis de los modificadores del sintagma verbal. Vamos a hacer siempre la identificación del sujeto. Comencemos. La forma verbal conjugada es entregó. Forma verbal conjugada. El sujeto está en tercera persona del singular, representado por un sintagma la profesora, sintagma nominal sujeto, y el resto el sintagma verbal predicado. El núcleo del sujeto es el sustantivo profesora modificado por el artículo la, que es un modificador directo. Trabajemos ahora el sintagma verbal predicado. Vamos con los modificadores. El primer modificador que vamos a identificar es el objeto directo. Hay una forma muy sencilla de identificarlo. En la clase anterior trabajamos la oración de activa pasiva. Ustedes pueden revisar esa clase para consolidar este contenido. Pero vamos a repasar una forma muy simple, mucho más sencilla que la anterior, que es la sustitución de este sintagma por un pronombre objeto. El examen está en singular y corresponde a la tercera persona. Por lo tanto, lo podemos sustituir por el pronombre objeto lo y abreviar la profesora lo entregó. Vean, lo entregó. Por lo tanto, si acepta la sustitución por un pronombre lo, funciona como complemento u objeto directo. Si decimos complemento directo, pues les ponemos CD. Si decimos objeto directo, OD abreviado. Muy bien, ese es uno de los modificadores, complemento directo. Pasemos ahora a identificar el complemento indirecto. Él puede ser sustituido por le o por les. En este caso, como son los estudiantes, está en plural. Por lo tanto, le corresponde la sustitución por el pronombre les. La profesora lo entregó
podemos sustituirlo por la profesora les entregó. Complemento u objeto indirecto. A los estudiantes es el pronombre les. El examen con el pronombre lo. Quiero destacar que si en vez de ser el examen hubiera sido entregó la carpeta, la profesora la entregó. Si fueran varios exámenes, la profesora los entregó. Si fuera a un estudiante, la sustitución sería le entregó. La profesora le entregó. Entonces vean la sustitución y podemos seguir simplificando el complemento directo y el complemento indirecto diciendo la profesora se lo entregó. Hemos abreviado a través de los pronombres. El pronombre se está sustituyendo a los estudiantes y el pronombre lo está sustituyendo a examen de forma abreviada. Por lo tanto, el se funciona como complemento indirecto y el lo como complemento directo. No se olviden, repito, para identificar el objeto directo, la forma más simple es sustituirlo por el pronombre lo si el sustantivo pertenece al número singular y del género masculino. Les, en este caso, porque está en la tercera persona del plural. Si fuera uno, lo podemos sustituir por la forma en singular le. Pero en este caso está en plural. Pues aquí la posibilidad es el pronombre lo, el pronombre la, el pronombre las o el pronombre los. Y aquí solo tenemos dos posibilidades, sustituirlo por le o por les. Ahora, estos son los modificadores más comunes en la oración, pero podríamos agregarle el complemento circunstancial. ¿Cómo se lo agregamos? Sería el último modificador a identificar. El circunstancial puede expresar tiempo, puede expresar modo, manera. Y aquí podríamos agregar la oración diciendo, la profesora entregó el examen a los estudiantes. Y agregamos, por ejemplo, este sintagma, esta mañana, que lo que está indicando, ¿qué cosa es? Es un tiempo. Pero en el análisis no es necesario indicar el elemento semántico. Solamente le podemos poner complemento circunstancial. Entonces tenemos una oración que lleva complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Pasos para el reconocimiento del objeto o complemento directo. El complemento directo es la parte de la oración que sufre la acción del verbo. Para identificarlos, usemos el método de sustitución por los pronombres lo, la, los, las, dependiendo si son masculinos o femeninos, singulares o plurales. Susana escucha el sonido de la lluvia. Susana lo escucha. Su hermano lee una revista. Su hermano la lee. Educamos a los jóvenes. Los educamos. Me regaló unas flores. Me las regaló. Normalmente el complemento directo no lleva preposición. Si la lleva es la a y hace referencia a personas. Educamos a los jóvenes. Los educamos. Pasos para el reconocimiento del objeto o complemento indirecto. El complemento directo nombra al ser u objeto sobre el que recae la acción del verbo en forma indirecta. Para reconocerlo, podemos sustituirlos por los pronombres le o les, dependiendo si es singular o plural. Llevaron un regalo a su abuelita. Le llevaron un regalo. Compró un pastel a sus nietos. Les compró un pastel. Siempre va introducido por la preposición a y el sintagma preposicional puede ser sustituido por el pronombre le y les. El complemento circunstancial indica tiempo, lugar, cantidad, circunstancia, modo en que se realiza la acción. Ejemplo, llegué temprano, comió mucho, lee los periódicos todos los días. En ese lugar se venden tortillas.
Hasta el momento hemos analizado los modificadores del núcleo del predicado, el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial. Ahora vamos a estudiar el atributo complemento atributivo del sujeto. Miremos la siguiente oración. Los nicaragüenses son muy creativos. Una de las características de este modificador es la presencia del verbo copulativo, que está conjugado en la tercera persona. Los verbos copulativos pueden ser, estar y parecer. En esta oración tenemos conjugado el verbo ser. Es un rasgo de la oración que lleva un complemento atributivo. Muy bien, otra característica de esta oración es que generalmente el sintagma que lo modifica es un adjetivo o puede ser un sustantivo. En este caso tenemos un sintagma adjetivo que está modificando al núcleo del predicado. Sin embargo, este es el único modificador que tiene bivalencia. ¿Qué quiere decir? Que también modifica al núcleo del sujeto, que en este caso son los nicaragüenses. Sintagma verbal, predicado. Muy bien, entonces el núcleo son los nicaragüenses. ¿Cómo lo reconocemos? Repito, un verbo copulativo conjugado, un sintagma que generalmente es un adjetivo o un sintagma adjetivo. Y otra característica es que concuerda en género y número con el núcleo del sujeto. El género no es observable aquí porque es neutro en el caso de los nicaragüenses, pero está en plural. Los nicaragüenses, plural, nicaragüenses creativos. Si fueran las nicaragüenses, lo ponemos en femenino, las nicaragüenses son muy creativas. Uno, el nicaragüense es muy creativo. La nicaragüense es muy creativa. Vean la concordancia. Entonces, este modificador, que es el atributo, es el único que se relaciona, además de modificar al núcleo del predicado, modifica también al núcleo del sujeto. El atributo o complemento atributivo es la función sintáctica que expresa una cualidad, propiedad, estado o circunstancia del sujeto a través de los verbos copulativos ser, estar y parecer. Su presencia es obligatoria en la oración porque complementa al verbo y al sujeto. Ejemplos: sujeto, Rubén Darío. Verbo copulativo es, atributo, un gran poeta. Roberto es costeño. Su cara parece triste. Para finalizar el estudio de la oración compuesta, vamos a consolidar la estructura de la oración coordinada. Observemos en este enunciado, que es un enunciado oracional compuesto. Tenemos el verbo rodaban, crujían y chocaban. La oración completa dice: en el muelle rodaban los carros sobre sus rieles, crujían las poleas y chocaban las cadenas. Analicemos. Entonces tenemos aquí el enunciado primero, que es un solo enunciado, pero vamos a reconocer las oraciones. En el muelle rodaban los carros sobre sus rieles. Tenemos una oración que está coordinada por yuxtaposición, no hay ningún nexo, ni y, ni ni, ni sino que, ni pero, etc. Abrimos paréntesis para indicar que hay otra oración con su respectivo verbo, crujían las poleas. Aquí cerramos la oración y dejamos fuera el nexo coordinante y. Chocaban las cadenas. ¿Cuántas oraciones tenemos? Si hay 3 verbos, hay 3 oraciones. En este caso, la coordinación se da por yuxtaposición. En el muelle rodaban los carros sobre sus rieles, pausa, crujían las poleas. Entonces lo destacamos con un semicírculo y decimos coordinación por yuxtaposición. Cuando no hay nexo. En este último caso, cerramos la secuencia de oraciones con la conjunción y colocamos otro semicírculo y decimos coordinación copulativa con nexo. Entonces tenemos un enunciado compuesto
donde hay 3 oraciones. Si tenemos 3 verbos conjugados, tenemos 3 oraciones. Y la relación que se establece es relación de coordinación. Nexos de las oraciones coordinadas. Las conjunciones coordinadas constituyen un puente entre palabras, grupos sintácticos u oraciones sin establecer ninguna relación de dependencia sintáctica. Clasificación, significado, conjunciones. Copulativa, suma o añade otra oración. Ni. Llegó pronto a casa y cenó rápido. Disyuntiva, alterna, permite elegir entre 2 realidades distintas. ¿te quedas en la casa o nos acompañas al cine? Adversativas, contraposición de 2 segmentos unidos. Pero, sin embargo, sino que, no obstante, por el contrario, iremos a la fiesta, pero regresaremos temprano. Recordemos, cuando 2 o más oraciones se encuentran en el mismo nivel sintáctico dentro de un mismo enunciado u oración compuesta, se denominan oraciones coordinadas. Estas oraciones no dependen sintácticamente la una de la otra y unen mediante nexos, conjunciones, coordinantes que no se insertan en ninguna de las oraciones. Para finalizar el estudio de la oración compuesta, vamos a ver el siguiente ejemplo. Recordemos que la oración coordinada se establece en relaciones de igualdad. En la oración subordinada hay relación de dependencia. Vamos a la oración. Los docentes me pidieron que leyera este poema. Siempre al inicio lo que buscamos son las formas verbales conjugadas. Pidieron, forma verbal conjugada, y leyeron. Por lo tanto, tenemos un enunciado oracional compuesto. Pero observemos que no hay ningún nexo coordinante. Reconocemos que hay un nexo o una conjunción subordinante, que es el que. Nexo subordinante. Puede ser que, puede ser lo que, la que, etc. Hay un sinnúmero de nexos que ustedes van a analizarlos a continuación. Entonces tenemos que usamos los angulares para indicar que en la subordinación hay una relación de dependencia. Esta oración subordinada que tiene su verbo, ¿de quién depende? Depende del verbo principal que escribieron. Entonces tenemos un verbo principal y un verbo subordinado. Una oración principal y una oración subordinada. Oración subordinada. ¿Cómo reconocemos las oraciones subordinadas? Por estos nexos que degradan la oración. En esta oración aparece el nexo que como un elemento subordinante, pero también tenemos otros como la que, lo que, las que, los que, quién, quiénes, entre otros. El enunciado oracional compuesto subordinado recibe el nombre de oración compleja y se caracteriza porque la oración subordinada depende de la oración principal. Constituye una especie de complemento de la oración principal. Va introducida por un nexo subordinante. Que, el que, la que, quién, quiénes, de quiénes, cómo, cuándo, cuánto, dónde, por qué, aunque. Practiquemos la distinción entre las oraciones compuestas por coordinación y las compuestas por subordinación. Se necesitaría 20 o 40 años para que los bosques vuelvan a recuperarse. Subordinada. El sol quemaba, sin embargo, siguieron jugando en la arena. Coordinada. Cuando regresó del campo, se sintió muy tranquila y relajada. Subordinada. Rolando remaba y su hermano Fanor ponía en los anzuelos la carnada. Coordinada. Si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Subordinada. Hemos llegado al final del programa. Hoy estudiamos los elementos constitutivos del enunciado oracional. Distinguimos entre un enunciado oracional simple y un enunciado oracional compuesto. Estudiamos los modificadores del núcleo del sujeto y del núcleo del predicado. Distinguimos entre una oración subordinada y una oración
Ambos temas corresponden a la unidad de gramática. Recordemos que somos Espacio E, tu programa de reforzamiento escolar solidario. Otra opción para aprender. Aquí en Espacio E hacemos patria, en el canal 6 nicaragüense por gracia de Dios. Tienes a tu disposición el portal educativo del Ministerio de Educación, www.nicaraguaeduca.edu.ni /reforzamiento, en el que vas a encontrar videos, audios y material multimedia de apoyo a este curso de matemática y lengua y literatura. Además, podés resolver en línea exámenes de admisión de las universidades que se han aplicado en años anteriores.